No merecen mi perdón. Capítulo 21. Tomando el té con la reina, 1. Pasó una semana desde el incidente en el que había estado inconsciente 3 días. En ese momento entraron Alberu y Tasa a la habitación de Ciel, la cual había sido la primera en ser remodelada. Ambos llevaban papeles en sus manos. Eran planos y distintos diseños de muebles y decoraciones. A pesar de que Ciel le había dicho a Alberu que remodelara todo como quisiera pues era su palacio. Este último siempre seleccionaba distintos diseños que se adaptaban a su propio gusto y luego se los mostraba a Ciel para que pudiera añadir o quitar algunas cosas según mejor le pareciera. Jung, ya te he dicho que no es necesario que hagas esto. Es molesto y cansado. Solo elige todo como quieras y terminemos con esto. Dong Saen, te repito que ahora también vives en este palacio, así que quiero que también te sientas cómodo. Por esa razón deseo que escojas los últimos detalles y adaptes las partes que quieras a tu gusto. Al escuchar las palabras de Alberu, Kale sintió calidez en su corazón. No pudo evitarlo pues durante su tiempo en la mansión Genituse nunca se le pidió su opinión para nada. Ni siquiera para arreglar su habitación. Todo en ese lugar estaba adaptado al gusto de su madrastra o donde los sirvientes eligieran poner las cosas. Estaba tan emocionado que no pudo evitar que sus labios se curvaran en una casi imperceptible sonrisa. Una sonrisa que solo Alberu, que conocía lo suficiente a su Dongsaen, pudo notar. Nota de autor. A pesar de que Kale va mejorando emocionalmente. Cuando no está actuando como el mimado y enfermizo príncipe. Él mantiene su rostro estoico y su mirada fría pues le sigue siendo difícil expresar sus propias emociones. Debido a que las palabras de Alberu lo emocionaron, decidió dejar todo su horario de lado y dedicar todo su día a ver todos los diseños. Lo primero que notó Kale fue el buen gusto que tenía Alberu pues todo lo que había elegido se veía elegante y hermoso pero no excesivo. Al final decidió cambiar el lugar de algunas decoraciones y colocarlos en donde le parecía que se veían mejor. Al ver el diseño de la habitación de Alberu le pareció que los materiales que él había elegido eran demasiado simples así que los cambió por unos de la más alta calidad. También agregó algunas alfombras gruesas y mullidas y cojines para las habitaciones de ambos. Y decidió que había que botar una pared para ampliar la oficina de Alberu pues planeaba compartirla con él. Kale pensó que Suyung no le diría nada si cambiaba el diseño de su oficina y habitación. Además todos los gastos saldrían del presupuesto que él, o mejor dicho, Ciel, había aprobado para ambos y si eso no alcanzaba y hacía falta haría que su amado tío Sed lo pagara. Todo el Palacio de la Alegría se encontraba abarrotado de trabajadores que iban de un lado a otro y construían todo según las órdenes de los dos príncipes. Ciel se encontraba sentado en el jardín exterior tomando el té mientras observaba que todo se hiciera como quería pues había sido él quien había escogido todo con respecto a los jardines, ya que eran un lugar al que iba a ir a relajarse y disfrutar. También pensaba que sería una de las primeras cosas que los invitados visualizarían y había que crear una impresión digna de la realeza. En pocas palabras eran uno de los lugares más importantes para él. De repente notó que un carruaje se acercaba al palacio. Se sorprendió ver que era la reina y se dirigía hacia donde él estaba. Su rostro se notaba molesto pero no al punto de perder la compostura. Ciel se levantó y con unos movimientos desbordantes de elegancia se inclinó en una muy pequeña reverencia y dijo: «Saludos a su majestad la reina de Rohan. Príncipe Ciel. Es un gusto poder verte nuevamente. Espero no te moleste mi repentina visita. En absoluto su majestad. Debo decir su visita es una grata sorpresa. Me alegro que lo veas de esa manera. Fue triste para mí no haber tenido la oportunidad de pasar tiempo contigo anteriormente. En ese caso, ¿por qué no se sienta a tomar el té conmigo? Sería un gran honor para mí si aceptase compartir su tiempo en tan hermoso día». Al escuchar los halagos de Ciel, el humor de la reina mejoró haciendo que se sentara a disfrutar del té en compañía de Ciel. Todos los sirvientes que la vieron incluyendo a los que venían con ella se sorprendieron. Era de conocimiento común que la reina no soportaba estar en el mismo espacio que otros príncipes que no fuesen su hijo. Aun si ninguno de ellos decía nada y la atmósfera a su alrededor era todo menos amistosa. El poder verla a ella sentada tranquilamente frente al príncipe Ciel en una misma mesa era de hecho impactante para ellos. En la mente de Ciel pasaban distintos pensamientos. Sabía que ella había venido por las remodelaciones que se estaban haciendo. Eso era algo que él ya esperaba, incluso pensó que se había tomado su tiempo para reaccionar a lo que estaba pasando. Se había preparado para cualquier cosa que ella pudiera decirle.
Pero el tenerla sentada frente a él había generado nuevos pensamientos llenos de dudas respecto a ella. Dudas que planeaba resolver en ese momento. Poco a poco empezó a formar un plan. Él deseaba tener respuestas y no iba a dejar que ella se fuese sin obtenerlas. ¿Es de su agrado el té? Es. De hecho, no había probado un té tan exquisito. Realmente se ajusta a mi paladar. Me alegro que así sea. Ciel vio que la reina observaba discretamente los alrededores, por lo que decidió que era el momento perfecto para liderar la conversación. Espero no le moleste el ruido. Hace poco me mudé al Palacio de la Alegría, pero debido a que no se adaptaba a mis gustos decidí hacer algunos cambios. No puedes decir nada. El rey dijo que debían tratarme como a los demás príncipes, dijo Ciel con una sonrisa que para todos parecía ser sincera y llena de inocencia. La reina solo alzó una ceja en respuesta y luego de asentir dijo: por supuesto. Ahora que eres un príncipe, debes estar rodeado de cosas que estén a la altura de ello y actuar en consecuencia. Solo eres un príncipe sin derecho al trono. Debes comportarte como tal. Pienso lo mismo. Es más, había querido pedirle ciertas opiniones para algunas cosas, pero me abstuve de hacerlo para no interrumpir su apretada agenda. Eres una reina de papel, que solo come, gasta montones de dinero y duerme. Una sonrisa llena de irritación apareció en el rostro de la reina y dijo: entiendo la preocupación del príncipe. Pero debido a que necesita orientación. Como la reina estoy dispuesta a hacer tiempo para hacer todo lo posible para ayudarle. Al menos tengo un título y una posición en este palacio. Soy la reina y tú qué eres en comparación. No necesita prestarme tanta atención su majestad. Entiendo que esté demasiado ocupada. Incluso verla tan hermosamente vestida y adornada de tan exquisitas joyas me hace pensar en cuánto tiempo le toma el arreglarse para estar de pie. ¿Junto al rey, reina? Ja. Más bien un bonito adorno. Debido a que no tenía nada más que decir. La reina empezó a tomar su té y nuevamente reinó el silencio. Durante ese tiempo Ciel se dedicó a observar detenidamente a la reina. Ella es como yo. Oculta muchas cosas detrás de la máscara que ha creado. Puede ser muchas cosas, pero no es una reina tonta y temperamental. ¿Qué es lo que esconde? Ciel la había puesto a prueba esperando que ella se enojara y le gritara o que no entendiera el significado oculto de sus palabras. Debe admitir que el verla responderle le sorprendió y divirtió un poco. Estaba tan lleno de curiosidad que decidió probar su suerte y preguntarle directamente a la reina. De hecho, su majestad, hay algo que me gustaría preguntarle. Espero pueda iluminarme con su respuesta. La reina lo observó detenidamente y luego de unos segundos de silencio asintió. Esperando que Ciel continuara. Es un asunto privado. Espero pueda permitirme pedirle a los sirvientes que se retiren un poco. Está bien. Déjenme a solas con el príncipe. Ciel le dijo sus sirvientes. Mientras esto pasaba, Ciel discretamente sacó un artefacto y lo activó. Así apareció una barrera insonorizada. De esa manera nadie escucharía lo que dijeran. Majestad, ¿por qué finges ser lo que no eres? ¿Cuál es tu propósito? No merecen mi perdón. Capítulo 22. Tomando el té con la reina. 2. Al escuchar sus preguntas el rostro de la reina cambió a uno serio con una mirada aguda que observaba a Ciel. Luego de unos minutos de silencio la reina respondió. No entiendo de qué estás hablando, príncipe Ciel. No estoy fingiendo ser nada. Soy la reina de Rohan. Al escuchar sus palabras Ciel estuvo más convencido de querer respuestas. Majestad, creo que no me entendiste. ¿Crees que no me he dado cuenta de que en realidad has estado actuando? Tu comportamiento en este momento, al igual que en otras ocasiones, no es más que una mentira. La reina no pudo evitar mostrar una sonrisa de diversión, aunque su rostro reflejaba eso. Su mente era un caos de preguntas, pero al mismo tiempo deseaba contestarle honestamente al niño y ver su reacción. Sabía que el pequeño delante de ella no era un niño común. En ese momento podía ver que Ciel ocultaba una inteligencia abrumadora tras una máscara de inocencia. En ese momento necesitaba estar más atenta a su oponente. Debía averiguar si Ciel era un peligro que necesitaba ser eliminado. ¿Sabes, Ciel? Para sobrevivir he hecho muchas cosas. Muchos plebeyos envidian los lujos que los nobles pueden permitirse y sueñan con tenerlos algún día. Pero ambos sabemos que eso no es más que un engaño. Los lujos no son más que la forma de encubrir todo lo que un noble debe soportar solo por el simple hecho de haber nacido tal. Ciel lo sabía. Entendía a qué se refería la reina. Él no había pedido nacer siendo un noble y menos el primer joven maestro de un conde. Desde que nació estaba destinado a tener responsabilidades que él no había pedido.
Lo que la reina decía no era nada más que la verdad. Los lujos solo esconden la suciedad y el dolor que hay en una vida así. Nadie más perfecto que él para entender esto. Lo había vivido en carne propia. Desde la muerte de su madre Kale había sido obligado a ser fuerte por su padre. Fue obligado a aceptar una familia nueva. Fue obligado a soportar ser observado en todo momento y al final él se obligó a sí mismo a proteger a su familia a costa de su propia felicidad. Todos los lujos que lo rodeaban en ese momento solo fueron para ocultar su abandono. Soledad, cansancio, decepción y autodesprecio. Aún recordaba cómo vestía ostentosamente como una forma de protegerse de los demás y sus comentarios hirientes. Antes de que su mente pudiera ir más lejos y ahogarse en su tristeza, volvió a escuchar la voz de la reina. Muchos se dan cuenta de esta realidad cuando crecen y tienen la edad suficiente. Tristemente yo no fui una de ellos. Desde niña me vi obligada a ver mi entorno como era sin ningún engaño que me protegiera de la frialdad que me rodeaba y de la que me acompañaría. Durante toda mi vida. Como una hija de familia noble, se me inculcó que todo de mí pertenecía y debía ser usado por el bienestar y la prosperidad de mi familia. ¿Te imaginas qué clase de enseñanza viví? Me preguntaste por qué miento y qué es lo que oculto. ¿Aún quieres oír una respuesta? Aunque normalmente las personas reaccionaban con empatía y un poco de culpa cuando escuchaban esas palabras. Ciel no era una de ellas. Él sabía que la reina no buscaba empatía ni consuelo porque él tampoco nunca lo había buscado. Las personas como ellos no quieren ser vistos como lamentables porque eso les quitaría el orgullo que aún conservaban luego de todo lo que han vivido. Decidió darle ese mínimo respeto que la reina se merecía y dejó de actuar. Mostró su verdadero rostro en el que no había emoción alguna y con una voz fría le dijo a ella: Majestad, aunque a sus ojos aún soy un niño, no soy uno estúpido que desea bromear con su majestad. Si le hice una pregunta es porque deseo oír una respuesta. La reina solo asintió y continuó con sus palabras. Bien, como iba diciendo, todo pertenecía a mi familia. Debido a que lo aprendí desde muy pequeña, al crecer dejó de importarme en pensar en la vida que decidirían para mí. Cuando me dijeron que me casarían con su majestad el rey no sentí emoción ni disgusto ya que ni siquiera el amor nos es permitido. Como nobles nuestro matrimonio debe ser decidido por el bien del territorio y la familia. El matrimonio solo es otra responsabilidad que se debe cumplir. Pero, todo para mi cambio cuando me enteré que estaba esperando a mi hijo. Al saber que otra vida dependía de mí me asusté. El saber que tendría un bebé me hizo darme cuenta de todos los peligros que nos rodearían, especialmente cuando el primer y segundo príncipe ya habían nacido. Me di cuenta de la posibilidad que existía de que mi hijo fuese utilizado en una estúpida batalla por el trono. Cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos volvió a sentir preocupación por el futuro, especialmente cuando vi los ojos codiciosos de mi padre. Ahí supe que el enfrentamiento era inevitable. Cuando dijo sus últimas palabras, la reina cerró los ojos mientras recordaba esa época de felicidad y miedo en su memoria. Podía recordar perfectamente la emoción de felicidad abrumadora que la había rodeado cuando pusieron a su hijo en sus brazos. Ese recuerdo fue reemplazado por el rostro de su padre lleno de codicia. Ella sabía que su pequeño niño sería utilizado por su padre y no quería eso. No quería que ese pequeño y delicado niño pasara por lo mismo que ella. Fue en ese momento en el que juró hacer todo lo posible para asegurar el bienestar de su pequeño. A ella anteriormente nunca le había importado que el rey estuviese con otras mujeres, pero ahora debía evitar que otros posibles herederos nacieran. Por primera vez hizo uso de su título y poder para hacer que los médicos de palacio se encargaran de esa preocupación. Ella nunca había querido a los otros hijos del rey, pero tampoco los odiaba y mucho menos les deseaba el mal. Ella ahora era madre. Entendía lo precioso que era un hijo para una madre y por esa razón endureció su corazón para poder ser capaz hasta de matar con sus propias manos si era necesario. Todo esto debido a que en ese momento no tenía poder suficiente para proteger a su bebé. Ella no tenía el favor y la atención de su majestad. Tampoco podía confiar en su padre y había rechazado hacerse cargo de sus labores como reina. Aunque sabía que podía hacer que el rey le dejase encargarse de su trabajo, no podía arriesgarse a pedirlo. Temía que si su padre se enteraba de que ahora ejercía correctamente su papel de reina, la codicia en él creciera y decidiera intentar controlarla. Ella temía porque sabía lo cruel que era su padre. Ese hombre era capaz de usar a su propio nieto para amenazarla. Fueron las palabras de Ciel las que la sacaron de sus recuerdos. Sabes, majestad, aunque soy un niño de 11 años, he vivido demasiadas cosas.
Sucesos tan doloroso que me hacen comprender a la perfección tus palabras. Tus dolores y tus preocupaciones, así que dime. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr? ¿Qué harás tú cuando lo sepas? Dependiendo de sus palabras tomaré mi decisión. Tenga en cuenta que lo que diga a continuación decidirá si elijo ayudarla a lograr lo que desea o hacer todo lo posible para pisotear su camino, dijo. Fiel mirándola directamente a los ojos. El rostro libre de emoción alguna y los ojos fríos y amenazantes le enviaron escalofríos a su espalda. Sin darse cuenta tragó saliva y respiró profundamente antes de volver a abrir su boca para hablar. Yo solo deseo asegurar el bienestar de mi hijo. Que no sea utilizado por nadie. Tampoco que sea menospreciado y maltratado. Que pueda tener protección y la libertad de elegir. Cosas que yo nunca tuve. Fiel usó sus ojos y se dio cuenta que la reina estaba diciendo la verdad. Aunque la naturaleza de la reina no era para nada inocente, aún había un poco de bondad en ella. Si algo Fiel había aprendido era que no todo era blanco y negro. Muchas personas necesitaban ser grises para sobrevivir en este cruel mundo. La reina era una de ellas, al igual que él y todos los demás que lo rodeaban en ese momento. Asintió con su cabeza y tomó su decisión. Entiendo. Te ayudaré, pero no apoyaré al tercer príncipe para que ascienda al trono. Sus palabras sorprendieron a la reina. No solo eso, sino también la preocuparon, pues ella sabía que Ciel estaba a cargo del trabajo que le correspondía. Aunque ella se había jactado de tener el título de reina, eso no era nada más que un farol y lo sabía. Su verdadero poder estaba con Ciel en ese momento. ¿Por qué? Majestad, tú misma lo has dicho. Nacemos para tener responsabilidades. Te ayudaré a mantener a tu padre bajo control y si la oportunidad se da me desharé de él. Pero con lo que no pienso ayudarte es a subir al tercer príncipe al trono. El futuro del reino de Rohan está en juego. No pienso elegir un lado de manera precipitada solo porque escuché una triste historia. Si quieres mi apoyo, entonces el príncipe debe ganárselo. No tú sino él, porque será él quien tome el poder. Debe demostrar que es el más adecuado para el puesto. Que no hay ningún candidato mejor que él. Si no es capaz de lograr eso, no esperes que lo elija. Dices eso. Pero ya has elegido un lado. O me dirás que vivir en el Palacio de la Alegría no es prueba de ello. Ciel se molestó por sus palabras y la miró fijamente, emanando un aura amenazante. Tus palabras no tienen sentido. A mis ojos los tres príncipes tienen las mismas posibilidades. La razón por la que estoy con Alberu es para hacer la competencia un poco más justa. El segundo príncipe tiene el apoyo de su madre y su familia, que a pesar de que no son más que varones, tienen conexiones por ser una casa dedicada al comercio. Tu hijo, el tercer príncipe, tiene el favor de su majestad el rey. Pero Alberu está solo, sin apoyo y sin familia, y lo sabes. Incluso ahora me sorprende cómo fue capaz de sobrevivir a todas las amenazas que recibió, especialmente las que venían de tu parte. No finjas ser inocente frente a mí porque conozco tus pecados. Así que dime, después de considerar todo lo que te he dicho, ¿aún consideras que es injusto? La reina se quedó en silencio. Ella lo sabía. Alberu era el que más miedo y preocupación le había causado entre los dos príncipes cuando nació su hijo. En ese momento, el favor de su majestad estaba en él debido al amor que tenía el rey Set por la madre de Alberu. Recordó a aquella hermosa mujer que emanaba una naturaleza libre y tranquila. La mujer que siempre tenía una sonrisa amable en su rostro y con un corazón bondadoso era capaz de aceptar a todos. Recordaba haber envidiado su fortaleza cuando se enfrentó a todas las dificultades por su baja cuna. La reina reconoció que todo en ella era hermoso y por esa razón se había ganado el amor del rey. Ella nunca luchó con ella porque sabía que no podría competir, ya que era lo que nunca había sido y nunca podría ser. Aún podía recordar el día de su muerte. Ese día era algo que le hacía cargar con cierta culpa. Ella se preocupó por Alberu, pues ella era madre y sabía lo doloroso que sería esta noticia para él. Ella lloró la muerte de tan buena persona, pero cuando el favor del rey fue hacia su hijo no pudo evitar estar feliz. A pesar de haber endurecido su corazón, no pudo evitar sentirse culpable por estar alegre a costa de la muerte de alguien inocente. El dolor la abrumaba porque se aliviaba de su situación a pesar del luto que vivían otros. Le dolía, pero se consoló con decir que todo era por el bien de su hijo. Cada vez que enviaba asesinos a los otros príncipes. Cada vez que envenenaba la comida de Alberu. Ahora se daba cuenta de que ella no era muy diferente de su padre, la persona que más odiaba y le repugnaba. Al igual que él, ella no temía pisotear a otros con tal de lograr sus objetivos. Se preguntó qué tanto la había cegado el miedo que se dedicó a hacer la vida de otros miserable y regocijarse con ello.
que tanto había endurecido su corazón para no dudar en matar a 2 niños inocentes. En ese momento recordó sus palabras. Al igual que ella, Alberu no había decidido nacer como el primer príncipe, pero tuvo que soportar la carga y tuvo que hacer todo lo posible para sobrevivir aun cuando había perdido todo y ella iba tras su vida. No pudo evitar preguntarse en qué clase de monstruo se había convertido que había lastimado tanto a un niño inocente. Sin que se diera cuenta, una lágrima salió de sus ojos ahora rojos y con voz apenas audible dijo: «Me equivoqué. Sin darme cuenta me convertí en mi padre y ahora ni siquiera me reconozco. Todo lo que hice fue lastimarlos. Cosen ellos algo peor que lo que me hicieron a mí. Soy un monstruo. No. El hecho de que puedas derramar una lágrima demuestra que aún tienes un poco de humanidad dentro de ti. El poder darte cuenta de tus errores da un poco de esperanza en que aún puedes mejorar y encontrar la redención. Ahora deja de causar dolor y busca la forma de obtener perdón. Crees que hay un perdón para mis pecados. Esa parte de ti aún sigue siendo inocente. Me recuerdas a ella. Con un corazón capaz de perdonarlo todo. ¿Ella? La que era concubina favorita del rey. La madre de Alberu. Amelia. Ciel se quedó sin palabras. Pudo ver que en los ojos de la reina no había ningún sentimiento malicioso cuando habló de la madre de Alberu. En su interior habían sentimientos de culpa y tristeza, pero no pudo encontrar ira. Envidia o celos. Se dio cuenta de que no se había equivocado. La reina estaba en un punto donde aún podía cambiar el camino que había tomado. Con voz muy seria dijo: «Te equivocas. La razón por la que creo en que puedes ser perdonada es porque veo en ti la voluntad de no querer ser como tu padre. El deseo de cambiar se refleja en tus ojos. Dices que soy inocente y que puedo perdonar todo, pero solo lo dices por lo que te he dicho a ti. Incluso yo tengo en mi vida a personas que posiblemente nunca podré perdonar». La reina por primera vez vio una emoción en Ciel. Aunque fue fugaz, pudo ver un pequeño atisbo de tristeza en sus ojos. Le dolió el corazón. Aunque Ciel la había amenazado. Aunque veía que se movía con elegancia y se comportaba con madurez, aún era un niño. Por primera vez sintió curiosidad por la vida de Ciel y preguntó: «¿Quién es?» «Mi padre y la nueva familia que formó. Los sirvientes. Todos los relacionados con él». La reina se sobresaltó por lo que escuchó. Ella pensó que los 2 padres de Ciel habían muerto. «Pensé que habían muerto. Fue mi madre la que falleció. Pero también perdí a mi padre». «¿Por qué dices que lo perdiste?» Se ahogó en la tristeza al punto de abandonarme porque no soportaba verme debido al parecido que tengo con mi madre. Aunque no le duró mucho. No entiendo. Si dices que no duró mucho, ¿por qué dices que lo perdiste? Porque poco después de la muerte de madre se volvió a casar y formó una nueva familia sin decirme nada. Es irónico cómo es capaz de amar hasta el punto de ignorar a su propia sangre para que unos 9 meses después se olvide de ese amor y el luto para casarte de nuevo. ¿Le dijiste cómo te sentías? Sí. Pero aun si se lo dije, no sería capaz de darse cuenta que es por su culpa. Es más, incluso ahora ha de creer que me fui porque soy caprichoso y ha de pensar que volveré cuando me calme. Apuesto que en este momento es feliz con su familia y apenas debe recordar que tiene otro hijo. Por eso estás aquí. Sí. Mi madre me dijo que busquéis al tío si le pasaba algo. Debió intuir que mi padre sería un idiota. Al final fue el tío Seth quien me convenció de quedarme aquí. Pienso que fue lo mejor. Al menos aquí no pueden restregarme la felicidad de mi padre y su familia en la cara. No pienses en ellos. Ahora somos tu familia. Aunque no seremos cálidos ni muy unidos debido a lo que pasara en el futuro, siempre ten presente que su majestad, el príncipe Alberu y yo nos preocupamos por ti. Ciel se sintió conmocionado. La reina lo había aceptado como su familia. La palabra se repetía en su mente. Familia. Gracias, dijo Ciel. Gracias a ti por ayudarme a proteger a mi hijo. No. Mejor dicho, gracias por enseñarme la manera correcta de proteger a los que amas. Luego de que finalizara la conversación con esas palabras, desactivaron la barrera y continuaron bebiendo té mientras hablaban de cosas triviales como las flores que colocarían en los jardines. Ese día fue en el que todo en la familia real y los nobles empezaría a cambiar. ¿Quién diría que todo el caos futuro empezó por una charla sincera mientras se tomaba el té? Nota de autor. Por poco y no publicó la segunda parte. Me sentí frustrada porque ya había terminado este capítulo cuando ocurrió una tragedia y se me borró. Estuve en agonía decidiendo si volver a escribirlo o dejarlo sin actualizar un tiempo, pero luego me puse a pensar que este capítulo es demasiado emotivo para dejarlos esperando demasiado tiempo. Espero lo hayan disfrutado como yo lo hice mientras lo escribía.
Estoy pensando escribir el punto de vista de un personaje para el siguiente capítulo. Como no me decido cuál, los dejaré elegir a ustedes. El más votado será el elegido. Alberu Crossman, Seth Crossman, Basen Genituse, Deruz Genituse, Ron Molan, Beacrox Molan, Tasa, Robit Crossman,